Efesios capítulo 4, verso 15 dice así: la bendita, gloriosa, poderosa, santa y gloriosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando habla acá de cuerpo, habla de la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Los bomberos son un cuerpo. La policía es un cuerpo. Bueno, la iglesia también es un cuerpo donde Cristo es la cabeza y se refiere a eso. Esto viene, como siempre suele pasar acá, que la palabra de Dios por ahí no se va a captar en un solo culto, sino en el seguimiento de lo que Dios viene hablando. ¿Por qué? A eso le llamamos dirección. Cuando podemos unir lo que hablamos hoy con lo que Dios nos habló ayer, eso va poniéndonos en un rumbo. Ayer estuvimos escuchando ese pasaje de la segunda carta de Timoteo, en donde Pablo le dice a Timoteo que se presente a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y decíamos que la versión Vulgata traduce, para mí con más precisión, que dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Hay un problema cuando la palabra de Dios se usa mal. Y cuando se usa mal se genera daño, se genera un perjuicio. Se usa mal cuando, por ejemplo, yo viendo tu error te digo, no, mirá lo que hiciste, la palabra de Dios dice, y hay que ver lo que dice la palabra de Dios. Ahí está mal usada, porque hay una ausencia total del amor. Total del amor. La palabra es la espada del Espíritu. Yo ayer traje mi espada y le mostré a los hermanos. Con el paso de los años, la tecnología, la espada fue reemplazada por las armas de fuego, pero el objetivo por el cual a un oficial se le da una espada se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y el tema no es tener la espada, el tema es que la sepa usar. Yo les contaba a los hermanos que a mí me dieron mi arma luego de 2 años de capacitación académica, psicológica y práctica. El arma no puede estar en manos de un neófito, tiene que estar en manos de un soldado, de alguien capacitado. En aquellos tiempos era la espada. ¿De qué me sirve tener la espada si cuando tengo que enfrentar a alguien no la sé usar? Entonces, mirando eso, el apóstol Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y acá le dice que la use bien, con destreza, con capacitación. ¿Y cuándo se usa bien la palabra de Dios? ¿Cuándo se usa bien la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu? Cuando está sumergida en amor, ahí se usa bien. Pero no significa que todos sepamos usarla. Aún yo mismo también sé que la he usado bien. ¿Por qué? Y porque veo el resultado en ustedes. Pero también sé que muchas veces la pude haber usado mal. Y lamento mi falla de haberla usado mal, porque no fui de bendición para los hermanos, pero aún así seguimos adelante confiando en el crecimiento y el desarrollo del amor que Dios nos da para lograr este objetivo de usar con precisión quirúrgica, en realidad lo que dice, la palabra de verdad. Con precisión significa que usa bien la palabra de verdad, significa que da en el blanco. Ayer dimos un ejemplo también que vale, por ahí vas al odontólogo, te saca una muela y bueno, hizo un despliegue de trabajo y de sabiduría impecable, pero la que te sacó no es la que estaba enferma, la que estaba enferma es la que te dejó. Puede pasar. No dio en el blanco. Bueno, eso se refiere, que usa bien la palabra de verdad, o sea, que da en el blanco, que va a la verdadera y real necesidad de las personas, que las personas no saben que necesitan. Porque las personas miran que necesitan afecto y que necesitan cosas materiales, pero no se dan cuenta que necesitan de Dios. El hombre no es una explosión cósmica que apareció acá en la tierra. Un ignorante puede creer eso. El hombre es producto de la mano, del poder, de la sabiduría y del buen gusto de Dios. Al hombre lo creó, lo formó, lo hizo y lo estableció en el huerto del Edén con un propósito. Y ningún hombre puede decir, mi vida es mía, porque la muerte le va a mostrar que la vida no es de él. La muerte le quita todo, el orgullo, la soberbia, los planes, el marido, la mujer, los hijos, le quita todo. La muerte es la degradación más grande que un hombre pueda sufrir. Pero Cristo vino a devolvernos la vida.
La vida que el hombre perdió en el huerto del Edén, Cristo vino y pagó la deuda que el hombre causó, derramando su vida y regalándonos esta preciosa salvación, que tiene que ver con ese entendimiento que nosotros tenemos ahora de saber que si estamos en el escenario de esta tierra es porque Dios tiene un propósito. Yo trabajé en la policía, trabajé con mi familia, trabajé en los negocios, pero nunca me imaginé que el propósito que Dios tenía conmigo es que yo sea un pastor. Jamás ni se me cruzó por la cabeza. Me enteré cuando me acerqué a Dios y tomé contacto con Dios. Bendito ese día del cual nunca jamás me voy a arrepentir. Porque cuando tomé contacto con mi Dios, ahí me enteré para qué había venido yo al escenario de esta tierra. Y esto es muy importante. Y es muy triste para la gente que se muere y no sabe de dónde viene, no sabe qué hace y tampoco sabe a dónde va, porque le preguntabas lo que era muerte y te dicen cualquier barbaridad. Pero ahora nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos lo que hacemos y sabemos a dónde vamos. ¿Amén? Así que gracias a Dios. Y todos ustedes tienen que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aunque no la sepamos usar bien, la palabra de verdad, la tenemos. Por ahí yo no sé usar bien la espada, pero es mía. La palabra de Dios, por ahí usted no la sabe usar bien, pero es suya. Y esto tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿qué ventaja pues tiene un cristiano? Mucha, en todas maneras. ¿Cuál es la primera de todas? Que le fue confiada la palabra de Dios. Así que, escuche, primero, por tenerla. Ya estamos colocados en posición de ventaja. Nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros ministros, nuestras mujeres, nuestros hombres, ya están colocados en posición de ventaja por el solo hecho de tener la palabra de Dios. No es que son ventajeros, es que Dios nos colocó en una posición de ventaja por tener la palabra de Dios que ilumina nuestra conciencia y nos hace ver las cosas como realmente son desde el punto de vista de Dios. Primero, saber que la tenemos. Y segunda cosa muy importante también es conocer el poder de lo que tenemos. Hoy me preguntaba el pastor Cabral qué alcance efectivo tiene una pistola calibre 22. Y bueno, yo le decía qué alcance efectivo tiene una pistola 9 milímetros, tiene 500, 600 metros. ¿Qué alcance efectivo tiene un subfusil? Tiene un alcance de 1000 metros y una fuerza de choque de 1 tonelada más o menos y media. Pero eso surge todo de la capacitación. Ahora bien, en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es como una espada aguda, cortante de 2 filos, que penetra y parte el alma y el espíritu, y discierne las intenciones de los corazones, y no hay cosa creada que no se haga manifiesta ante su presencia. Punto. Como dice el Salmo, Selah. Queriendo decir, deténgase un instante y piense en esto. Frenemos un rato. La palabra de Dios la tenemos. ¿Tiene noción de lo que tiene? ¿Tiene noción del poder que tiene lo que Dios ha puesto en su mano? Ahora puede explotar por algún loco que apriete un botón sobre Buenos Aires y puede desaparecer Buenos Aires por un misil de la tierra y volar nosotros en 1000 pedazos. Pero Jesús dijo, no temas a los que matan el cuerpo, el alma no pueden tocar. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada aguda de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No hay arma, no hay cosa creada que pueda tocar, que pueda partir, que pueda actuar con operación quirúrgica en la verdadera necesidad de la persona que está en su naturaleza espiritual. Gracias a Dios por tener la palabra de Dios. Gracias a Dios por el poder de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando hablamos de poder, no es para hacer alarde. Cuando hablamos de poder, hablamos de la capacidad que por medio de la palabra de Dios que nos fue confiada, tenemos nosotros en producir un beneficio para el otro. Porque para eso estamos puestos. A nadie le importa nada de nadie. Y en la iglesia fue un problema. El apóstol Pablo dijo, les mando a Timoteo, que está muy sinceramente interesado por ustedes. De los demás muchos no te puedo mandar porque cada uno busca lo suyo propio, pero este no, este busca lo que es de Cristo. Y nosotros también tenemos que buscar lo que es de Cristo. ¿Qué es de Cristo? Ustedes. ¿Para qué es todo esto? Por ustedes. ¿Para qué estamos los ministros? Para ustedes. A nadie le gusta pagar,
por un trabajo que no se hace. A Dios tampoco. El obrero es digno de su salario, seguro, pero cuando el trabajo lo hace. ¿Cuántos hay que no lo hacen o lo hacen mal? Nosotros tenemos que preocuparnos por trabajar por el servicio y el provecho y el gozo de la fe de los hermanos. Y Dios se ocupa de nosotros, y yo lo veo en la práctica que es así. Los que trabajamos en el bienestar del otro, no tenemos que preocuparnos por cosas triviales, sencillas, que tienen que ver las cosas materiales. Las cosas materiales, las bendiciones materiales nos corren para que no pensemos en eso y estemos preocupados en el bienestar del otro con las herramientas que Dios nos ha dado, no solamente con la palabra de Dios, sino con los dones sobrenaturales. Y en realidad, los dones, yo predico por un don sobrenatural, no fui a estudiar teología a ningún lado. Y los dones sobrenaturales, más la sabiduría de Dios, tienen un propósito. Escuche, los dones sobrenaturales y la sabiduría de Dios tienen un propósito. Y ese propósito lo da el amor, no lo da la naturaleza humana. Los dones y la sabiduría en la naturaleza humana solo sirven para hacerse orgulloso. Para decir, Dios me usó a mí, yo le oré y se sanó y fui yo el que le oré. O querer hablar para mostrar que uno sabe y hacer alarde. Yo ayer le mostraba la espada a los hermanos. No es para que yo le muestre el brillo, lo hermoso de su empuñadura, ni los detalles, ni el bronce con el cual está hecho la empuñadura. Eso habla de aquellos que dicen que tienen la palabra de Dios y hablan para mostrar que saben o para quedar delante de los demás como gente que saben mucho, cuando en realidad la palabra de Dios se debe usar para conquistar los corazones, para derretir los corazones, para compungir los corazones de los oyentes y hacer que el oyente corra a los pies de Cristo. Ahí es cuando la palabra de Dios está bien usada. Gloria a Dios. Ahí es cuando se la maneja con precisión. Por eso que no podemos prescindir de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No podemos prescindir, porque es Él, es el Espíritu Santo el que nos lleva, cuando leemos, nos lleva a descubrir el alma, el espíritu de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando ahora? Porque lo que leímos está escrito en tinta y papel. Pero ¿quién le encuentra el sentido espiritual a lo que leímos? Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, para que podamos usar bien la palabra de verdad. Nehemías capítulo 8, verso 7 dice así. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebaías, Jamín, etc., hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Ahí es cuando está bien usada. Ahí. Cuando los ministros de Dios leían al pueblo la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, no hablan, transmiten. Y todo el pueblo lloraba. ¿Por qué? Porque le hacía entender lo que hay escondido atrás de las Escrituras. Para eso es la palabra de Dios. Decíamos, para derretir los corazones, para que las personas se arrepientan, para que sean compungidos, para que sean seducidos y traídos a los pies de Cristo. No es para decir, San Mateo capítulo 24, versos 7 y 8, dice así, 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 Hechos de los Apóstoles capítulo 3, verso tanto y tanto, dice esto. Faltaría como que diga, y cruzaron el disco, parecía una carrera de caballo. No es para eso. La palabra de Dios tampoco no es para estudiarla de memoria y fanfarronear, recordando pasajes de memoria, sino para tomarla, que sea sumergida con la presencia del Espíritu Santo en nosotros y que cuando sale de nuestra boca no sean simplemente palabras, sino sean ríos de agua viva, en el cual todos aquellos que beban puedan abrir sus ojos espirituales y resucitar de entre los muertos. Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Una persona que no ha tomado contacto con Dios espiritualmente está muerto. Y la única que le queda es vivir la vida humana, con sus pasiones y deseos. Pero cuando tomamos contacto con Cristo y recibimos su salvación, ahí nuestra naturaleza, nuestro espíritu caído abre sus ojos. Y recibimos esta nueva vida gloriosa en Cristo Jesús.
Y esto sucede justamente cuando la palabra de Dios es bien usada, como lo hicieron acá. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Si lo hicieron en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más nosotros ahora con la gracia de Dios? ¿Amén? Vimos también que es importante, después vamos a ir a un ejemplo especial en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 6, que el apóstol Pablo dice, la circuncisión ni la incircuncisión no valen nada. Pero valían mucho, no valen nada. Dice, lo que vale es la fe que obra por el amor. Y hoy hay una tentación muy tremenda a que nosotros seamos seducidos por eso. ¿Qué es la circuncisión? Y mostrar, ¿no ve? Yo soy un cristiano, ¿no ve cómo estoy vestido? Las hermanas tienen pollera, tienen mantilla, son cristianas. ¿Pero que son cristianas por la ropa que se ponen? Eso es circuncisión. Mostrar exteriormente algo que adentro de nosotros puede no estar. Hay mujeres que han estado con nosotros y que porque se enojaron por algo, se fueron de la iglesia y terminaron trabajando la noche, todo porque eso estaba dentro del corazón. Sin embargo, cuando estaban con nosotros, andaban con las polleras, todo, pero lo hacían por obligación. La circuncisión, decir, yo me he visto como un cristiano, voy al culto todos los días, yo me bauticé, yo vengo a la iglesia. La circuncisión, la religión esa no sirve para nada. No sirve para nada. Lo que sirve es la fe que obra por el amor. Eso es lo que sirve. A los de Tesalónica le da gracias a Dios, doy gracias a Dios por el trabajo de vuestra fe y la obra de vuestro amor. Las dos cosas van juntas. El trabajo de la fe tiene que ver con lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios y la obra del amor va añadida, va pegada. Las dos cosas tienen que ir juntas. Si falta la obra del amor, la palabra no tiene vida. Porque lo que se hable y lo que se haga se hace sin amor de Dios. Y lo que se hace sin amor para Dios no existe. Si alguien de lo que estamos acá no hemos recibido el amor de Dios, para Dios no existimos. Cuando hablo, simplemente soy como una guitarra que hace sonar las cuerdas, ¿no? Y emite un sonido al aire. Se escucha que alguien habla, pero no transmite nada. Esa es la tremenda y gran diferencia. El trabajo de vuestra fe, la obra de vuestro amor, ahí está fundamentada nuestra salvación. Nuestra salvación, ustedes no dejen que la salvación de ustedes esté fundamentada y yo voy a la iglesia, yo me bauticé, mirá cómo me he visto. No, nuestra salvación tiene que estar fundamentada en hechos concretos, en el trabajo de nuestra fe. He creído, aún en contra de lo que pienso, he creído esta cosa que si no tuviera fe sería una locura para Dios. ¿Cómo puede ser que Él quitó todos mis pecados y estoy luciendo delante de Él como justo con todas las cosas que me pasaron? Pero es verdad, Cristo me acreditó su justicia, estoy luciendo como justo delante de Dios. No tengo duda, no dudo por incredulidad que Cristo murió por mis transgresiones, resucitó para mi justificación y hemos podido entrar a la iglesia, al reino de Dios en el cual hoy estamos. Tengo fe, estoy convencido. Pero a eso no le puede faltar la obra del amor. El amor no consiste en palabras. El amor de Dios no se lo puede definir, porque Dios es amor. No se lo puede definir, es algo muy glorioso, pero se lo puede conocer por las obras que provoca. Cuando yo llego a casa hay una perrita chiquita que cuando me ve raja, porque percibe que mucho no la quiero. Pero cuando llegan mis hijas y mi mujer corre y se desespera, porque un perro percibe el cariño. Un ser humano más. En la iglesia, cuando viene alguien por primera vez, no puede llegar a un lugar muerto, a un sepulcro de gente fría, que cuando entra ni siquiera te saluda, ni uno viene por primera vez, no entiende nada, ni siquiera sabe dónde sentarse, sino que tiene que estar recibido por los porteros, que espiritualmente están con sus brazos abiertos y alegres porque viene un alma por primera vez y puede ser participante de nuestra salvación. Amén. A mí me apasiona hablar de esto porque es lo que verdaderamente sirve. Es lo que verdaderamente sirve. Para que no nos pase lo que dice anterior, dice que los hombres que haciendo uso con astucia del error nos arrastren por cualquier forma de religión, porque los hombres manejados por el diablo inventaron 500.000 religiones. ¿Cómo sabe cuál es la verdadera? Esta es la verdadera. La que te lleva a tomar contacto con Dios y la que te lleva a producir el trabajo de la fe y la obra del amor. Ahí uno va a tener bien claro y va a saber bien a dónde está y si verdaderamente ha tomado contacto con el Señor.
cuando uno va creciendo en Cristo. Cuando uno va creciendo en Cristo significa que va creciendo en el amor de Dios. Vamos a un ejemplo. Un buen ejemplo. Capaz que hay mejores, pero vamos a un buen ejemplo en donde podemos ver esta combinación perfecta del manejo de la palabra de Dios y del amor. Escuche. Les cuento que cito el cuadro para los nuevos. Filemón es un hombre ofendido con Onésimo, porque estaba en la iglesia, le robó y desapareció. Se voló para Roma y en Roma lo metieron preso por ladrón. Y estaba también preso injustamente el apóstol Pablo y cae Filemón en las manos de Pablo, cae Onésimo en las manos de Pablo y hizo un trabajo el apóstol Pablo en este ladrón. Escuche, hizo un trabajo el apóstol Pablo en este ladrón que al inútil lo transformó en útil y se lo quiere volver a mandar a Filemón. Pero ¿qué pasa? Filemón está ofendido, Filemón está dañado, Filemón está defraudado. ¿Cómo lo va a recibir? ¿Cómo puedo recibir al que me defraudó, al que me engañó, al que me robó, al que me lastimó el corazón? ¿Cómo lo puedo recibir? Conociendo todo esto, el apóstol Pablo le dice así, escuche, estamos dando un ejemplo práctico, porque eso es lo que sirve. Definiciones teológicas no nos llevan a nada. Ejemplo práctico del uso de la palabra de Dios embebida en el amor. Escuche. Ese es el contexto, el cuadro. Filemón, verso 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en un tiempo te fue inútil, pero bueno, ahora te es útil a ti y a mí. Pablo viene a Filemón con la palabra de Dios, pero sumergida en amor. Y esto es en realidad la palabra de Dios manifestada en forma humana. Porque la Biblia es la palabra de Dios manifestada en forma escrita. Dios preservó las Escrituras y hay distintas traducciones, pero seguimos teniendo el original. Dios preservó las Escrituras, no la va a tocar nadie, porque Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios en forma escrita, pero el apóstol Pablo es, en este ejemplo, la manifestación de la palabra de Dios en forma humana. Entonces, eso es un verbo. Por eso a Jesús le llamaron el verbo, porque era la manifestación de la palabra de Dios en vida humana. Y la Biblia, que es la palabra de Dios en forma escrita, es un sustantivo, o sea, está ahí, es como la mesa, está ahí, pero no genera acciones. Pero la palabra de Dios manifestada en forma humana se le llama verbo. ¿Por qué? Porque genera acciones. Amén. Tengo mucha libertad para mandarte, mucha, y seguro que tenía mucha. Era el apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles, más para los gentiles, el único. Un hombre aparte anciano, de una trayectoria impresionante. Había llenado Asia del Evangelio. No es que le dice, tengo libertad para mandarte porque soy tu pastor. No, tengo libertad para mandarte porque tengo autoridad apostólica, porque tengo trayectoria y piso fuerte. Por eso tenía mucha libertad para mandarte. Pero no lo hace. Deja de lado su apostolado. Deja de lado su trayectoria, deja de lado su peso. No lo quiere mandar. Le dice, más bien te ruego por amor. Y aparte, no te quiero hablar como el gran apóstol Pablo, sino ya estoy viejo. No te quiero hablar como un instrumento poderoso en las manos de Dios, recorriendo naciones, sino como prisionero en Cristo. Estoy viejo. Tal vez mañana ya no esté, si no me haces caso y no me obedeces, bueno. Y aparte estoy preso, no puedo ir a ningún lado, ni a controlarte, ni a nada. Sin embargo, aún así, ¿cómo veía este hombre las cosas? Porque a todos nos gusta mandar. Y principalmente aquellos que nunca se sintieron nada en la vida, son los que generan más problemas en la iglesia. Dios lo levanta como pastor y se quieren enseñorear de las personas porque ven que ahora al fin tengo a alguien al que le puedo dar órdenes. Y para eso Dios no nos hizo ministros.
Entonces miramos cómo, mira, este sí que pisaba fuerte. Y mira cómo viene, mira cómo lo encara. Porque en realidad detrás de todo esto, escuche, porque esto le va a servir para su vida. Detrás de todo esto, Pablo está queriendo que Filemón lo perdone a Onésimo, lo restaure y se quede pensando. Porque con vos era un inútil y te robó, pero conmigo no, yo lo transformé en útil. Y le dijo, te ruego por mi hijo Onésimo. Esa palabra, o hijo, significa, te envío a alguien que sale de mis entrañas, yo lo engendré espiritualmente en mis prisiones. No es porque era hijo carnal, sino porque era un hijo espiritual. Y el secreto de la victoria, del poder, del despliegue del apóstol Pablo y el evangelio en su mano, no era la palabra de Dios, sino el tremendo lazo de amor que tenía con sus convertidos, que tenía con Filemón, que tenía con Onésimo. Tengo mucha libertad. Yo también puedo decirle, Cadena, haz esto, Silva, anda para allá. Y ellos van y obedecen, pero obedecen porque le mandé. Pero el que manda tiene que pensar, ¿qué siente el que obedeció? El que obedeció y queda bien porque obedeció. Hace esto, aquello, el otro. Pastor, hice todo lo que me dijo y obedeció y queda bien porque obedeció. Soy obediente. Pero nadie mira si estaba de acuerdo con lo que hizo, aunque haya obedecido. Y puede no estar de acuerdo con lo que hizo, aunque haya obedecido, porque lo hizo por mandato, no porque quiso y no porque lo entendió. No lo hizo por amor. Entonces, como obedece por mandato, pero no por amor, para Dios no sirve. No sirve. No existe. Entonces deja su peso, deja su apostolado, deja su trayectoria, deja su fama y le dice, más bien te ruego, como que está implorando. En realidad le dice, quiero apelar a ti por Onésimo. Apelar significa que, ¿qué tan seguro estás que lo que estás pensando, la sentencia que tenés de Onésimo es correcta? Por ahí estás equivocado, porque yo lo miro de otra manera. El apóstol Pablo dice, yo lo miro así. Porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibas para siempre. Y ya no como a un esclavo, más que a un esclavo, como a un hermano amado en Cristo. Apelo a lo que estás pensando de Onésimo. Sé que estás dolido, sé que estás ofendido, sé que te sentiste defraudado, pero no te quiero decir nada que hagas por obligación sin que lo sientas. Hemos oído de la fe y del amor que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Los santos y los pecadores qué? Por ti, oh amado hermano, fueron confortados los corazones de los hermanos. Es glorioso esto. Pero ahora quiero que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del amor de Dios que está en vos. Quiero que vaya más profundo. Quiero que perdones a Onésimo ahora y quiero que lo restaures. Y apelo a lo que estás pensando. Quiero que para que lo puedas hacer por amor, pienses, no en lo que te hizo, en lo que te dañó, sino en el propósito de Dios para con él. Porque quizás por esto se apartó de ti, para que le recibas para siempre. No ya ahora como a un esclavo solamente, un obrero, sino mucho más ahora como a un hermano. Y esa forma de perdonar, te saca una mochila muy grande de tu vida. Y cuando nosotros nos sacamos esa mochila del peso de la culpa, de nuestros errores, nos sacamos de encima, nuestra calidad de vida se ve elevada de una manera considerable. Y cuando nuestra calidad de vida se ve elevada, nosotros nos gozamos, porque es por la misericordia de Dios, porque es por lo que Cristo hizo por nosotros, porque nos ha confiado la palabra de Dios. Dice, y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada, y nosotros creemos. Puede no estar desarrollado, pero no dudamos por incredulidad de que Él ha derramado de su amor en nosotros. En definitiva, obedecer por mandato no sirve. Es muy diferente a la obediencia que surge del amor. Amor que Filemón ya había manifestado, pero que podía ahondar todavía un poquito más. Todavía podía ir un poquito más hondo. Y eso es lo que más se ve. Cuando hablamos de todo esto, ya para terminar,
podemos decir, ¿qué es lo que más se ve? Y bueno, lo que más se ve es no la palabra de Dios, sino lo que más se ve es el tremendo lazo de amor que Pablo tiene con sus convertidos. Por eso me puse muy contento de algo que por ahí gente que viene por primera vez no lo van a entender, que cuando termina la reunión, en la época que no estaba esta pandemia, era muy difícil que un hermano se vaya sin darme un beso, sin darme un abrazo. Difícil. Es más, yo me acordaba de quién no me saludaba. Por esa forma, ¿no es cierto?, que por ahí venía alguien nuevo y me decía, pastor, lo quiero saludar a usted y no puedo, usted parece un actor de cine. Digo, no soy un actor de cine, soy un pastor que los hermanos me quieren porque ellos han percibido y han recibido algo de mí. Y eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Quizás por eso también me fui a tratar de ayudar a los hermanos en California, para que se ponga en evidencia el cariño que ustedes tienen y el amor que ustedes tienen por mí, que es resultado también de lo que Dios me ha permitido trabajar en el corazón de ustedes. Entonces, no es que estamos unidos tanto, ¿no es cierto? No es que la única razón de nuestra unidad es la palabra de Dios, sino que hay algo más profundo. Nuestra razón de unidad tiene que ver con ese vínculo, con ese lazo de amor que nos mantiene juntos. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale, mis amados hermanos, lo demás es pura cháchara. Lo demás es pura cháchara, eso es lo que vale. Poder tener esa gloriosa experiencia de saber que antes andábamos como perros envenenados, levantándonos a la mañana, blasfemando, diciendo malas palabras, pensando cuántas cosas, y que hoy las cosas se hayan cambiado. Podamos levantarnos y decir, Señor, te doy gracias por este día. Ruego tu bendición sobre todos mis amados hermanos, sobre mi vida. Ahora ya no estamos solos. Ahora estamos habitando al abrigo del Altísimo. Para que alguien o algo me toque a mí, te tiene que atravesar a ti. Y no va a ser tan fácil. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Y cuando alguien de nosotros parte a la presencia de Dios, no se murió. Nos gozamos y nos alegramos. ¿Por qué? Por enterarnos que uno de nuestros amados hermanos y hermanas partió a la presencia del Señor. Y nos veremos pronto en la gloriosa mañana de la resurrección. Cuando suenen las trompetas y los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros, los que hemos quedado, seamos arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire. Esa es la promesa. Él vino, están los registros en Roma de que vino, y cuando se fue dijo, me voy, pero volveré por mi pueblo. Y nosotros te estamos esperando, Señor. Estamos esperando tu venida. ¡Aleluya!